Buenos días desde Cidesa. Hoy vamos a ver un vídeo sobre nuestro GridBiz Energy de Yanitza, al que tenemos acceso con una licencia estándar o una licencia expert. Lo primero que tenemos que hacer es iniciamos sesión, ¿vale? Y una vez estamos dentro de nuestro GridBiz Energy, lo primero es fijarnos en esta parte izquierda, en el botón que nos lleva al menú. Dentro del menú tenemos diferentes opciones que luego comentaremos, pero lo importante de este vídeo es que podáis ver un poco las diferentes opciones y las diferentes funciones que nos ofrecen los widgets del GridBiz Energy con los que podemos trabajar. Vamos a ver un primer ejemplo desde el punto de vista de gestión energética. Por ejemplo, si tuviéramos una instalación en la que queremos tener nuestra ISO 50001 controlada, pues tenemos la opción de trabajar con ratios o con KPIs directamente desde GridBiz, lo que nos permite realizar, por ejemplo, KPIs del tipo pues consumo por producción o, por ejemplo, consumo por metro cuadrado, consumo por empleado. Podemos gestionarlo en un gráfico y trabajar con una línea que al final sea el ratio que deseamos. En este caso incluso tenemos tendencias de cómo se está comportando esa parte o ese ratio que estamos estudiando. También tenemos la opción, por supuesto, de ver diferentes tablas de consumo por máquina, por mes, por año. También tenemos la opción de la parte de el esquema Sankey, ¿vale? Que al final lo que nos dice es cómo se está repartiendo nuestro consumo. Podemos hacer grupos con los diferentes dispositivos y podemos conocer de nuestro consumo total cómo se está repartiendo. Igualmente, podemos trabajar a través de mapas de calor o de heatmaps para saber por dónde nos estamos moviendo, en qué momento del día tenemos un mayor consumo o una mayor generación en caso de que sea fotovoltaica, por ejemplo. Esto podemos al final también añadirlo a nuestros paneles. Otras opciones, por ejemplo, es trabajar a través de los gráficos posiblemente algo más clásicos, como puede ser gráficos lineales, como puede ser el típico gráfico tarta o gráfico de quesitos, ¿vale? Igualmente a través de gráficos de barras en las que podemos ver pues, el consumo de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica, el consumo de gas, el consumo de agua, todos los datos energéticos que al final estemos monitorizando dentro de nuestro sistema GridBiz. E incluso tenemos la opción de tener nuestro gráfico CEBEMA en el que podemos saber dónde se han colocado nuestros eventos o en qué zona del gráfico estarían los eventos que se han producido. Esto sería un poco más si nos vamos a la calidad de red, que es lo siguiente que vamos a comentar. Volviendo al menú principal, si entramos en la parte de Power Quality, como os decía antes, hay una parte muy interesante que es que podemos tener directamente los datos de nuestra calidad de red, de forma que de un vistazo rápido podemos saber los últimos eventos que se han producido, en qué zona del gráfico CEBEMA tendríamos o estaría situado, para saber hasta qué punto es crítico, más crítico o menos crítico. Una parte interesante también de funcionalidades y de widgets que podemos utilizar dentro de GridBiz es la opción de trabajar con diferentes imágenes o iconos dentro de nuestro sistema, de manera que podemos utilizar una imagen, podemos utilizar un esquema, podemos utilizar lo que necesitemos y después añadir los valores que creamos convenientes que sean importantes para la monitorización. Volviendo al menú principal, aunque después hablaremos más sobre Power Quality a través de los informes, igual que el Energy Management, sí que es importante también comentar que los equipos Yanitza son capaces de monitorizar la corriente diferencial o corriente de fuga, con lo cual dentro del propio software
también somos capaces de controlar en este sentido si hay algún tipo de problema en la parte de corriente de fuga. Es tan sencillo como podemos trabajar a través de iconos de luces de semáforo para decir está todo ok, estamos en verde, hay algún tipo de problema, podríamos estar en ámbar o en rojo, ¿vale? Como veis, aquí podemos estar controlando en tiempo real todo lo que está pasando. Otra de las opciones que nos permiten los widgets del software es tener botones o crear botones como este que veis aquí, en el cual podemos pinchar a través de un botón y asociarlo a una opción como es generar un informe, en este caso un informe de calidad de red. Volviendo de nuevo al menú principal, podemos ver otros ejemplos accediendo a la parte de producción, por ejemplo. Vemos que tenemos diferentes opciones, como puede ser trabajar con gráficos de barras o como puede ser trabajar con gráficos en tiempo real para saber cómo se está comportando la instalación, o tener datos históricos en un vistazo para saber cómo se están comportando nuestras instalaciones desde el punto de vista de consumo a través de, por ejemplo, un widget tan interesante como puede ser un mapa de calor o un heat map que nos aparecerá en esta parte. Ahora que ya tenemos el mapa de calor, el heat map, como veis podemos observar en un vistazo las horas en las que el sistema en realidad tiene un mayor consumo. Arrastrando siempre el ratón por encima de los widgets seremos capaces de observar o con más detalle los datos que se producen en diferentes horas del día. Una vez estamos en este panel, es importante comentar que, bueno, todo lo que os he enseñado hasta ahora son ejemplos, pero en realidad esto es fácilmente modificable. Al final, todo lo que veis en estos ejemplos está hecho a través de widgets que se pueden modificar directamente. Tenemos varias opciones. Al final, estos son paneles o templates o al final plantillas que tenemos creadas en las que se puede modificar lo que el cliente quiera modificar. Al final es sencillo, tenemos diferentes opciones para añadir dentro del panel lo que queremos hacer. Bueno, podemos, no sé, simplemente eliminar un panel y añadir otro tipo de panel sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, si queremos añadir un widget en una de las paneles o de las pantallas, es tan sencillo como estando en el modo edición, simplemente podemos venir aquí, hay diferentes tipos de widgets y simplemente podemos añadir, por ejemplo, un gráfico lineal en el que, bueno, podemos ajustarlo, digamos, tamaño, posición, seleccionar el tipo de equipo o el tipo de dato que queremos directamente. A partir de, pues queremos que sea directamente un dato de un dispositivo, que sea un KPI que hayamos preparado, entonces simplemente seleccionamos lo que queremos que nos muestre, vamos a guardar y el equipo nos lo muestra. Después habría que obviamente ajustarlo todo a lo que queremos, pero es tan sencillo como esto, la forma de crear este tipo de paneles. Una vez está creado, simplemente lo guardamos y podemos ver cómo quedaría en este caso. En este caso es una demo, no lo voy a guardar, pero simplemente para que os hagáis una idea de la facilidad con la que se pueden modificar los paneles ya creados o crear paneles nuevos. Eso en cuanto a la parte de widgets. De nuevo, volviendo al menú principal, ya hemos visto lo que es la parte de funciones y widgets que podríamos llegar a utilizar. Se podría combinar algunas otras opciones, pero bueno, ya con esto os podéis hacer una idea de la potencia que puede llegar a tener el GridVision Energy. Pero además de todo esto, hay cosas muy interesantes como son, por ejemplo, las alarmas. Este sistema es capaz de
gestionar alarmas. Como veis, tenemos un acceso directo a las alarmas en los que nosotros, una vez hayamos configurado las alarmas que queramos ver, simplemente cuando se produce una alarma, aquí nos aparece el tipo de alarma, en este caso, por ejemplo, tipo de alarma temperatura, y nosotros simplemente pues podemos confirmar la alarma añadiendo, si queremos, un comentario. Si la alarma... ¿Vale? Entonces aquí, bueno, tendríamos todas las alarmas que previamente hayamos configurado y simplemente el tipo de alarma, lo que ha pasado, con toda la información. Esto es una parte importante. Otra parte importante es la parte de los informes, por supuesto. GridBiz te permite generar informes, ¿vale? Como veis aquí, te permite generar informes personalizados de forma que podáis trabajar, digamos, con diferentes tipos de informes que vosotros creáis necesarios. O sea, un informe de consumo, un informe de calidad de red. Simplemente desde aquí somos capaces de generar informe y guardarlo. Como en este caso ya tenemos algunos ejemplos, pues simplemente podemos ver ejemplos como puede ser un informe de calidad de red. En este caso se han generado en diferentes tiempos, pero por poner un ejemplo, estos informes, como os comentaba antes, se podría llamar a la generación de este informe directamente desde un botón que tengamos dentro de un panel de nuestro GridBiz. En este caso es un informe de calidad de red, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de informes. Podemos generar informes pues de consumos, por ejemplo. Al final son informes personalizados que nosotros, en este caso, decidimos simplemente el tipo de informe que queremos crear. Estos informes cogen los datos de la base de datos de GridBiz, de manera que podemos tener informes de datos históricos de consumos del mes anterior, del año anterior, depende de lo grande que sea la base de datos que hayamos ido creando. También tenemos informes interesantes como puede ser el informe sobre los límites, los eventos y los transitorios, de forma que somos capaces en un vistazo de ver qué tipo de eventos, qué tipo de transitorios y qué tipo de límites se han superado o se han generado y dónde se han generado, en qué momento, ¿vale? Con toda la información, en qué fase. Entonces, son informes tanto desde el punto de vista de consumo como desde el punto de vista de calidad de red muy interesante. Y también tenemos pues la opción de ver informes de la parte de medida de corriente diferencial. ¿Vale? Como os decía antes, los equipos son capaces de medirlo, de forma que GridBiz es capaz de generar informes para decirnos si está ok o no la parte de medida de calidad de red y de corriente de flujo, en este caso. Además de lo que son informes, tenemos la parte de paneles. La parte de paneles no es más que todo lo que hemos visto antes, ¿vale? Donde generamos los paneles que hemos estado viendo antes. Al final, digamos que es nuestra parte donde generamos todo este tipo de paneles que después utilizaremos en realidad en nuestro proyecto. A partir de aquí se puede trabajar a través de plantillas o se puede crear paneles directamente desde cero. Cualquier tipo de panel lo podemos crear aquí. Después tenemos la opción directamente de ver todos los equipos que tenemos en el proyecto, de forma que en realidad podemos acceder a cualquiera de estos equipos y si queremos ver datos incluso en tiempo real o datos históricos de este tipo de equipo. A partir de aquí podemos trabajar directamente, queremos saber algún tipo de dato adicional, pues simplemente podemos eliminar y podemos añadir un valor nuevo, lo que necesitemos en cada caso, desde aquí. Y otra de las partes muy importante también, desde el punto de vista de control de calidad de red, es la parte de navegador de eventos. Desde el navegador de eventos podemos observar si se ha producido o no algún tipo de problema o de evento. Por ejemplo,
pues en este caso tenemos una sobrecorriente. Entonces, es posible acceder a todos esos datos que están guardados en los equipos y también en la base de datos de GridBiz para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y en la mayoría de los casos incluso podemos exportarlos a un CSV por si necesitamos hacer algún tipo de estudio adicional. Después, siguiendo con otras cosas interesantes también del menú, bueno, un poco aquí tenemos el acceso a todo lo que estábamos comentando, paneles, informes, alarmas, análisis de medición donde podemos ver los datos en tiempo real o datos históricos de cada equipo, análisis de rendimiento clave, que al final viene a ser los KPIs, que es donde podemos generar los diferentes KPIs que después queramos utilizar en nuestro proyecto. En este caso, bueno, a través de la tabla o a partir de la tabla que tenemos aquí a la derecha, podríamos generar KPIs que luego podemos llamar desde cualquiera de los paneles que nosotros configuremos. También una parte interesante es el navegador de eventos, como hemos estado hablando antes, lo mismo para la parte de del gráfico Sankey. También desde aquí es donde configuramos el tipo de gráfico que queremos después llamar desde cualquiera de los paneles. Y bueno, después tenemos la parte de ajustes, que es importante también, ya que aquí es donde trabajaremos con nuestro perfil, en el que al final, bueno, pues simplemente yo en este caso lo tengo en español, pero podríamos tenerlo en alemán, podríamos tenerlo en inglés. Y nada más, esto es todo lo que os quería enseñar del GridBiz Energy. Como veis, es una herramienta muy potente, bastante sencilla de configurar y bueno, podéis acceder a una demo directamente preguntándonos por ella a través de cidesa@cidesa.com. Espero que hayáis podido haceros una idea de todo lo que se puede hacer con GridBiz y si tenéis alguna duda, pues simplemente contactad con nosotros.